Hola, muy buenos días a todas y a todos en Boquerón. Un gusto tenerlos nuevamente. Recordarles que esta es una trinchera comunicacional que debate sobre lo que viene pasando en el país, esté o no esté en la prensa. El día de hoy, un repaso histórico con nuestro historiador de cabecera, José. Un saludo a nuestro público de Boquerón. Claro que sí, nuevamente un gusto estar acá compartiendo con todos y con todas. Vamos a tocar hoy día un tema central sobre la coyuntura boliviana, que es el tema de los estados de excepción, de los estados de sitio llamado antes, ciertos repasos y tratar de a partir de eso comprender un poco la dinámica que estamos viviendo hoy en día y las posibles situaciones que va a vivir el país. A raíz de diferentes razones, educación, redes sociales, desinformación también, muchos de los jóvenes, José, no conocen lo que es un estado de excepción. Entonces, quizás como arrancar por ahí, ¿qué es un estado de excepción? Y añado una pregunta más, si quieres, para entrar ya a la reflexión histórica. ¿Desde cuándo podrías rastrear tú los estados de excepción en el país? Los estados de excepción, antes llamados estados de sitio, con la nueva constitución modificado el nombre porque también modifica el sentido de la acción, los estados de sitio podemos rastrearlos desde el gobierno del general Barrientos, año 65, cuando se implementa el llamado Sistema de Mayo. El Sistema de Mayo fue el primer proceso de las dictaduras que generó un proceso de despido masivo de trabajadores mineros cuando el país exclusivamente tenía ingresos en dólares por la minería nacional y que era estatal, y que en ese proceso de despido, claro, para frenar la movilización, además de enfrentarse a las milicias de la Revolución Nacional, las milicias obreras y campesinas que conquistaron el voto universal, la reforma agraria y demás, es que Barrientos dicta el estado de sitio. El estado de sitio, ¿qué le confería? Era un despliegue total o parcial del ejército para controlar cualquier proceso subversivo, entre comillas. Uh-huh. El estado de sitio del año 65 va a concluir con una masacre en 3 puntos diferentes del país. Uno es en el distrito minero de Milluni, que queda ahí cerca de la ciudad del Alto, yendo hacia la cumbre. Otro fue en la propia ciudad de La Paz, la segunda masacre de Villa Victoria del año 65 y en siglo XX. Entonces, si te entiendo bien, un estado de excepción es cuando agarra el gobierno y dice, aquí hay una amenaza interna o externa del país, entonces yo voy a desplegar a los militares a nivel nacional o regional. Interna. Ok, ante amenazas internas. Amenaza interna, porque el otro se llama movilización general y es en realidad un proceso cuasi de guerra. Ok. Que es diferente. Entonces tenemos estado de excepción que se decreta cuando el gobierno dice hay una amenaza interna, sí, vamos a movilizar al ejército. Y tú me dices que el que podemos rastrear es el 65. Es el más antiguo que podemos rastrear. Con Barrientos, que se hace en contra de las milicias obreras y mineras. Por el tema del recorte de desempleo que estaba generando Barrientos. Buenísimo. Después tenemos, durante las dictaduras se aplicó mucho esto. El estado de sitio se aplicó en el golpe del coronel Banzer. Se aplicó en la masacre de Todos Santos del año 79, el golpe de Natush Bush, y se aplicó en el golpe del 80. El estado de sitio, en este caso, venía acompañado con un toque de queda. ¿El toque de queda qué implica? Implica que a partir de cierta hora, por poner un ejemplo, la gente sale del trabajo a las 6 de la tarde. De 6 a 7 tienes para llegar a tu casa, para estar tranquilo. A partir de las 7 de la noche hasta las 8, 9, cualquier movimiento de personas va a ser sospechoso y se va a controlar a dónde está yendo la persona, dónde está circulando, cuál es su actividad. Pero todavía no está en peligro su seguridad. A partir de las 9, 10, sobre todo el caso más recordado es el caso de García Meza, se detiene directamente a las personas y se los lleva al estadio. En el caso de La Paz se los llevaba al estadio Hernando Siles y se los tenía toda la noche ahí. Toda la noche, a petición de hacer lo que los militares quieran que se haga con las personas. En algunos casos, por ejemplo, si tú estabas tratando de llegar a tu casa 8, 9 de la noche y los militares te exigían que te detengas y vos seguías caminando, el militar presuponía que tenías alguna actividad subversiva, entre comillas, y podía disparar. Y lo hicieron. Hay casos reportados de gente que no tenía ningún tipo de actividad
política o sindical que fue acribillada por la espalda por eso. Eso es un toque de queda, es el control absoluto del ejército a partir de ciertas horas. No hay circulación, hay detenciones arbitrarias, todo. Entonces, si entiendo bien, tenemos el estado de excepción como medida inmediata es desplegar a los militares, como medida, digamos, más cotidiana es el toque de queda, que implica que los militares están constantemente en la calle y tienes horarios para llegar a tu casa, y si tú, digamos, vives lejos, tienes que ver todas las garantías para llegar a tiempo a tu casa, porque si no puedes ser detenido. Y si te niegas a ser detenido, incluso podría ser ejecutado, Sí. tengas o no tengas que ver con la movilización. Sí. O sea, no, el ejército ahí no distinguía en la época de la dictadura entre quienes, digamos, podían estar, no sé, vinculados a algún movimiento guerrillero o no, y quienes eran comerciantes, transportistas, Sin duda. amas de casa, empleadas o cualquier tipo de trabajador. actividad. Exactamente. Después pasamos a lo que son los estados de sitio durante democracia. Ajá, porque esa es la pregunta que te iba a hacer. O sea, si en democracia esta práctica se eliminó o se mantuvo. Lo que más, o sea, el estado de sitio cambia un poco el enfoque. Se despliega generalmente más que para un control estatal sobre posición de gobiernos dictatoriales, como fueron todos los golpes de estado. Pasa a ser para defensa de medidas concretas. ¿Qué estados de excepción recordamos? Cuando Víctor Paz Estenssoro, que nos dijo Bolivia se nos muere, el año 85 asume el gobierno, decreta 2 estados de excepción continuos. Es decir, 180 días de control militar de las calles. Muy poco democrático de su parte, muy poco respetuoso de las garantías constitucionales de su parte. ¿Por qué? Porque decretó el Decreto Supremo 21060. El 21060, como sabemos, es el proceso de mayor flexibilización, despido de trabajadores, despido de clase media de los últimos 60 años del país. Y decimos los 60 años porque no tenemos registros previos. Ante una medida tan impopular que nos disparó el desempleo al 20%, lo que hizo Víctor Paz fue sacar a los militares. Los obreros, la única forma que lograban de resistir era huelgas en interior mina, que históricamente es el único lugar al cual no entraban los militares, por desconocimiento de la geografía del subsuelo. Se detuvieron a dirigentes. Lo que se hizo fue apresar a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, de todas las confederaciones populares, Confederación de Fabriles, Federación de Mineros, Confederación de Campesinos, la CESUD-CB y demás sectores. Se los confina, se los agarra a los dirigentes, se los aísla. Durante los primeros 30 días en promedio del estado de excepción, se confina y se aísla al dirigente. Pero vamos un poco más. O sea, ¿qué quiere decir confina y aísla? ¿Eso quiere decir que se los mete a la cárcel? ¿Que se los mete a algún retén policial? El proceso es diferente. Los militares o los policías te detienen en cualquier parte, no tienen orden judicial, no tienen orden de allanamiento, directamente te detienen. Generalmente te suben a una camioneta con lo que tengas puesto, te mandan al hangar militar de uno de los aeropuertos de las ciudades capitales, y de ahí generalmente te destinaban al norte. En ese momento la conexión con municipios como el municipio de Puerto Rico, en Pando, era muy escaso, entonces solo se accedía por avioneta. Entonces, donde estaba la base militar, en el municipio de Puerto Rico, ahí se los tenía. No tenían procesos, no tenían juicios, simplemente lo único que se podía presentar era el llamado habeas corpus, es decir, que el sujeto en cuestión apresado esté vivo. Después era jurisdicción militar la situación de los presos. No están con los presos comunes, son presos políticos cuando se hace un estado de excepción. Ya. Ahora yo quiero entender ahí, ¿y por qué era el objetivo? O sea, ¿cuál era el objetivo de detener a la gente y de llevarla a un lugar aislado del país para que no tengan conexión con nadie? O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Era amedrentarlos? ¿Descabezar qué? O sea, ¿cómo funcionaba eso? La idea era que la dirigencia no tenga ningún tipo de contacto con los movilizados. El estado de excepción se dictaba como una forma de evitar procesos de movilización. Entonces, cuando hay una protesta y se ve que la situación se está complicando, el gobierno decretaba en este estado de sitio, aprendía toda la dirigencia, entonces se descabezaba la relación entre la dirigencia y la base para que la base no pueda organizarse. Esto era muy evidente en las áreas urbanas, porque el control fundamental de los estados de sitio era en las áreas urbanas.
Todas las fuerzas políticas que han gobernado durante el neoliberalismo han dictado estados de excepción. Víctor Paz dictó 3 estados de excepción en un lapso de 1 año y medio. En el 85 dictó 2 estados de excepción y en el 86, para parar la marcha por la vida, se dicta un estado de excepción con 4.000 militares rodeando a los mineros. Jaime Paz Zamora, el padre del actual presidente, dictó 2 estados de excepción, el año 89 y el año 91. Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer gobierno, dicta un estado de excepción y durante su estado de excepción en el año 95 es que se aprueba la reforma de las pensiones, que pasamos de las pensiones que tal vez a los que tengan todavía los abuelitos conocen, que es el sistema por aportes y porcentaje de tu salario, a sistema de AFPs, que son las pensiones que hemos tenido hasta hace 2 años. Entonces, el objetivo era este. Hugo Banzer Suárez hace el estado de excepción durante la Guerra de la Coca. Durante la Guerra de la Cochabamba, se decreta un estado aunque de excepción regional. Exacto, es de los primeros estados de excepción regionales, pero que además sobrepasó el límite de los 90 días. Durante la Guerra de la Coca es todo el año lo que se dura el estado de excepción. Por eso hay un control militar permanente en la llamada Guerra de la Coca. Por eso no había informes por parte de los militares y los policías de lo que se hacía en el trópico de Cochabamba con respecto a las operaciones contra los civiles. Y además no había responsabilidades, por si acaso, de los estados de excepción. Nunca se ha enjuiciado por la situación de los estados de excepción hasta el año 2003, que ha sido la gran excepción de juicios, y es el primer juicio que se hace por las consecuencias de un estado de excepción. Por delitos, digamos, cometidos durante un estado de excepción. Claro. Y el 2003, entonces, Goni decreta un estado de excepción. Sí. Y yo te quiero preguntar, porque hemos visto hasta ahora en este repaso histórico que tenemos estados de excepción en la dictadura, Sí. tenemos con modificaciones, pero igualmente estados de excepción durante el neoliberalismo, Sí. pero el 2003 como que hay un quiebre. O sea, entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia que tú ves entre el estado de excepción, los que hemos visto históricamente, y el que pasó el 2003? Primeramente, el 2003 tiene un antecedente fundamental, que es las movilizaciones y el aprendizaje que tiene lo popular con Felipe Quispe durante el año 2001. Cuando se da el segundo cerco a la paz por parte de la movilización campesina, los estados de excepción funcionaban porque había un cuerpo sobre el cual enfrentarse. En las ciudades era muy claro. Hay estos movilizados, aquí están los sindicatos obreros, aquí están las FEJUVES, aquí están los gremiales. Vamos, detenemos a mayor cantidad de gente posible, detenemos a la dirigencia y listo, ya. Y cuando tú ves a los militares patrullar las calles con fusiles, pues evidentemente decides no pelear. Pero ahí sumaría el hecho de que también se allanaban las sedes sindicales. Sí, se llenaban las sedes sindicales, se robaban la documentación de los movimientos sociales, se allanaban las casas. Las casas de los dirigentes, se detenían familiares de los dirigentes. Claro. Pero entonces tú me estás diciendo que eso no se podía hacer en el campo. Lo que pasa es que en el campo funciona de manera distinta la acción, que es lo que Felipe Quispe plantea como el gran aprendizaje. En vez de que nosotros nos pongamos necesariamente a bloquear sobre la carretera, que es un desgaste físico y económico, se llena de piedras, se cierra el paso, pero no está la gente sobre la carretera. ¿Esto qué permitía? Que cuando los militares llegaran no iban a abrir fuego directamente porque no ibas a disparar a las piedras. Entonces, Felipe Quispe dice, protejamos a nuestra gente, pero mantengamos las medidas de presión. Entonces, mientras los militares iban recorriendo del punto A al punto B, que eran 30 kilómetros, los militares iban despejando las rocas, avanzando. La gente estaba en sus casas, no hacía mayor cosa. No ponía resistencia, seguían trabajando el campo. Cuando los militares llegaban al kilómetro 10, al kilómetro 15, y estaban cerca de llegar al punto B, la gente del punto A, de la comunidad A, salía y las piedras. Lo empujaban a las orillas. Las piedras, claro, no van a estar desbloqueando 200, 300 kilómetros de carretera. Claro. Entonces era una estrategia interesante. Entonces, los militares estaban arreglando sus músicos, todas las levantando motores de tierra y sabían que el plan del inicio se habían vuelto a bloquear. Y Felipe Quispe tiene cerca de un mes y medio con el gobierno general que no puede resolver. Obliga a los ministros de general a hacer chacacha. Entonces, ese como aprendizaje. Cuando llega el año 2003, la acumulación de la experiencia hace que la gente se movilice durante el estado de sitio del 2003.
recordamos, era el tema del abastecimiento de gasolina para la zona sur de la ciudad de La Paz, que era lo que le interesaba a Gonzalo Sánchez de Lozada en la pelea. El que se llamó próximamente el Convoy de la Muerte. El Convoy de la Muerte, que traen a los cóndores atinadores para ello. ¿Y cuál es el problema en el área urbana? Un estado de excepción funciona cuando la gente decide no movilizarse. Cuando por la acción de los militares, la gente dice, no, vamos a nuestra casa. Hay un miedo, digamos, de que pueda pasarle algo a la gente, y la gente dice, no, bueno, yo retorno a trabajar, se acaban las protestas, se acaban las marchas, y quizás el objetivo de todo lo que hemos visto en un estado de excepción es como infundir miedo, ¿no? Infundir miedo. Te secuestro a tus dirigentes, me meto a sus casas, me meto a sus sedes sindicales, todo parecían como acciones destinadas a que la gente tenga miedo y ya no salga a la calle. ¿Y cuál es el gran problema de eso al final? El Convoy de la Muerte no solo intentó romper los puntos de bloqueo en la ciudad del Alto, sino que empieza a disparar a los civiles y a las casas. Entonces, claro, si en tu casa tú no podías estar seguro, ¿dónde ibas a estar seguro? La muerte de la niña en Achacachi en septiembre y el disparo contra las casas en Distrito 8, en carretera Oruro. Distrito 8, además, hay niños que mueren, niños de 5 años ametrallados viendo el conflicto desde la ventana de sus casas, y los militares ni siquiera diciendo... conflicto. El niño asomando la cabeza y el militar disparando al primer movimiento que vea. Es decir, esa acción genera tal indignación que la gente sale a pelear. Y los militares entonces empiezan a disparar. Y empieza a haber muertos, y muertos, y muertos. Pero la gente dice, no es posible. Y sigue peleando, y sigue peleando. Por eso fracasa el estado de sitio de Gonzalo Sánchez de Lozada. Porque cuando generas tal grado de indignación que ni siquiera la muerte te asusta, o sientes que ese puede ser tu destino si no vas a luchar, la gente sale. Y al final, cuando una ciudad entera se moviliza, claro, no te alcanzan las balas. Entonces podríamos decir que un estado de excepción tiene por objetivo desmovilizar, descabezar, sí, y causar miedo y pánico en la gente. Sí. Pero un estado de excepción fracasa cuando esa gente que ha sido perseguida, que ha sido amenazada, que ha sido intimidada, sigue combatiendo. Sí. Sigue luchando, sigue en las carreteras, sí, sigue en las ciudades. Pero yo tengo una pregunta, José, porque aún con la gente en la calle, el ejército sigue teniendo las armas, el ejército sigue teniendo los tanques, sigue teniendo la infantería. Entonces, ¿por qué el año 2003 el ejército, que seguía teniendo el poder militar, digamos, decide ya no apoyar al presidente? Porque en un momento dado la derrota del ejército es moral. Engels decía que la derrota del ejército contra el pueblo generalmente es un quiebre moral. Es un quiebre moral porque no es que la gente tiene mayor capacidad de combate que los militares, sino no serían ejército, no habría monopolio de las armas. Cuando los soldados, que eran los mandados a disparar, los conscriptos, se niegan a disparar, 3 conscriptos se negaron a disparar contra sus padres y sus tíos, y los oficiales de manera cobarde los mataron por la espalda, ¿cuál es el temor? ¿Qué pasa si los soldados se dan la vuelta? Y vuelve el temor del año 52, de la Revolución Nacional. Entonces, ese temor institucional que tienen los militares de decir, yo no voy a poner en riesgo toda la institución estatal, porque este gobierno no quiere irse, porque este gobierno quiere mantenerse a plan de muertos, no, señor, tiene que dar un paso al costado. Y es cuando los militares en el año 2003 abandonan a Goni y le dicen, aquí se va a armar una guerra civil, váyase, señor, no vamos a correr ese riesgo. Entonces, ¿pero por qué es? Porque la gente ha vencido moralmente, porque el soldado sabe que no es correcto lo que está haciendo, porque el militar sabe que ya no tiene al soldado de su lado. Es una victoria moral lo que se da. Ahora, eso como aprendizaje del 2003 nos lleva a pensarnos ahora cuál es el escenario actual. Y ahí quizás ahora yo tomo la palabra, porque con José justamente hemos hecho este repaso histórico. Llevamos más de 35 días de movilización a nivel nacional y creemos necesario remarcar primero la victoria estructural que ha tenido el movimiento popular sobre el gobierno de Rodrigo Paz. En 7 meses ha renunciado el 25% del gabinete de Rodrigo Paz. 4 de 13 ministros han renunciado. ¿Quiénes? Vale la pena hacerse la pregunta. El 22 de abril renunció Medinaceli, el ministro de Hidrocarburos, en una clara y fragante
aceptación del daño que se le había hecho a la gente por el combustible basura. Durante 5 meses la población exigió y dijo, este combustible es basura, nos está perjudicando, y durante 5 meses el gobierno y el ministro acusaron a todo el mundo, ¿se acuerdan? Acusaron de que había una red infiltrada en YPFB, acusaron de que eran contratos de Luis Arce, acusaron después de que habían masistas que secuestraban las cisternas para meterles agua, luego salió el Oviedo a decir que le metían tierra. Y después de 5 meses reconocieron de que sí era combustible basura el que se había comprado, pero que iban a investigar a los responsables. Acto seguido renuncia Medinaceli. Renuncia el presidente de YPFB. Y la siguiente presidenta, un mes después, renuncia. Tenemos en 7 meses 3 presidentes de YPFB y un tema del combustible no resuelto. Entonces, uno de los reclamos principales de la movilización, que era, queremos respuestas al tema del combustible, el gobierno no supo resolverlo nunca hasta el día de hoy. Y claro ejemplo es la renuncia del ministro Medinaceli. Pero tenemos una renuncia, que es la del ministro de Trabajo, el que supuestamente era el interlocutor entre estos sectores populares y el gobierno de Rodrigo Paz, que claramente con el estallido de las movilizaciones a nivel nacional y principalmente en La Paz, quedaba claro de que el ministro no tenía ninguna capacidad de resolver de manera de diálogo nada, de no poder ni siquiera atender las demandas de los sectores sociales, y además fue el que hizo esa ratonera a la dirigencia Fabril durante una mesa de diálogo por la cual se detuvo a 12 dirigentes de la estructura Fabril, principalmente del departamento de La Paz, pero también con dirigentes a nivel nacional. Entonces renuncia ya en el marco de las protestas el ministro Morales, Edgar Morales, el ministro de Trabajo. El 21 de mayo. El 21 de mayo además. Después tuvimos 2 renuncias pegadas en esta última semana, el 2 de junio, que renunció el ministro de Defensa, Salinas, y la ministra de Educación. Recordemos que la ministra de Educación ya tuvo una batalla titánica contra el magisterio urbano y rural, porque el magisterio urbano y rural exigía que la atención de sus demandas en el marco del pliego de la Central Obrera Boliviana. Lo que exigía el magisterio era ítems de crecimiento vegetativo para que no falten maestros en las escuelas rurales y urbanas en el país, exigía aumento salarial para compensar la inflación. Porque no tuvo incremento salarial. No nos olvidemos que el magisterio, al ser parte del funcionariado público por el decreto 5516, que es heredero del 5503, no tiene crecimiento salarial. Es decir, pasaron 20% de inflación del año pasado y no tuvieron un peso de incremento salarial. Entonces, ese fue el efecto que causó la movilización de ambas partes y la búsqueda de no reconocer como locutores válidos a ambas dirigencias, magisterio rural y magisterio urbano. Y además, y eso generó también un Ministerio de Educación que carecía de las capacidades para poder dialogar y entablar, digamos, una relación sana con el magisterio, que al calor de esta crisis que se sigue agudizando, terminó en la fractura del gabinete y la renuncia de la ministra de Educación. Vamos por más. La renuncia del ministro de Defensa, ahora sí la entendemos en el marco de lo que se está discutiendo ahora en la Asamblea Legislativa, que es un nuevo reglamento de la Ley de Estados de Excepción. Hemos hecho este repaso histórico explicando un poco de dónde vienen este tipo de medidas para decir que justamente la famosa ley Evacopa, la ley 1341, tenía por objetivo limitar el uso desmedido de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de represión o estado de excepción. Era una ley que impedía a los militares usar armas de fuego contra población civil, impedía la suspensión de derechos políticos y fundamentales, impedía el uso de armamento letal, es decir, se decía que en cualquier situación, y eso está reconocido por la Constitución, no se puede disparar contra civiles, no puede haber falsos positivos, bajas civiles. Y eso es lo que justamente limitaba la ley Evacopa, siendo congruente con la Constitución Política del Estado. Claro. Artículos 137 al 140, y además la ley 1341 entregaba responsabilidades claras a todo militar que abra fuego contra población civil, a todo militar que instruya abrir fuego contra población civil, a todo ministro que durante la ejecución del estado de excepción se cometan vulneraciones de derechos humanos y fundamentales, y eran delitos que no precluían, que además eso es muy importante. Que está en la Constitución, pero que esto era su aplicación concreta. Prohibía decretos de la muerte, como la señora Áñez hizo el año 2019. Entonces era una forma de garantizar que el Estado, teniendo el monopolio de las armas, no utilice esto contra los civiles, sino en defensa del país, pero no contra los civiles. Ahora bien, en ese marco sabemos ya muy bien como país que la ley 1341 ha sido eliminada y que el presidente ha propuesto un nuevo reglamento para realizar los estados de excepción. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora,
es un momento en el que también queremos señalar las detenciones de diferentes dirigentes sociales sin orden de aprehensión por parte de civiles, bueno, podríamos decir policías vestidos de civiles, en movilidades no identificadas como parte de las instituciones estatales, en lugares, en la puerta de su casa, como le pasó a Justino Apaza, de ida a su casa, como le pasó a diferentes dirigentes sindicales que han sido detenidas hasta el día de hoy. Estamos en una situación de cara posiblemente a un escenario de estado de excepción. Y la reflexión final de Boquerón es que el pasado está adelante. El pasado está adelante. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les invitamos a darle like, a dejar sus comentarios, críticas y aportes. Como siempre en la sección de comentarios, a compartir este análisis con todas las personas que puedan informarse, que llegue a la mayor cantidad de gente. ¿Tus palabras de cierre, Jo? Es importante tener claro que el gobierno recurre, como lo hemos dicho más de una vez aquí en Boquerón, a las armas porque el pueblo ya ha ganado. Porque la gente no va a aceptar un modelo neoliberal, no va a aceptar un modelo neocolonial, no va a aceptar volver a esa lógica del dominio de los caras sobre el mundo indígena y sobre la clase obrera. Esa victoria que hemos tenido, esa victoria moral, esa alianza obrero-campesina, esa consolidación de todos los sectores luchando por un sentido común de país, más allá de las necesidades sectoriales, es la victoria. Y por eso el gobierno necesita esto, necesita decir, no he perdido todo, no he perdido todo. Por eso apunta a eso, porque las movilizaciones ya han ganado, ya han ganado. Y el gobierno lo único que va a hacer es, con las armas, acallar lo que la gente ya lo tiene en la cabeza, ya lo tiene en la conciencia. Este es un gobierno para la patronal y no para el pueblo. Y lo que tiene que gobernar en Bolivia es un gobierno para el pueblo boliviano, para esas grandes mayorías obreros y campesinas. La victoria es moral, la batalla política es moral, es ideológica y el pueblo ya ha vencido. Ese es el mensaje final de Boquerón. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.